y el doctor Edwin Sarto Niño, presidente de la Liga de Propiedad Horizontal. Él es administrador público, especialista en gestión de proyectos, doctor en mediación y resolución de conflictos. Podemos hacerlo allí sentados, entonces vamos a tener 2 micrófonos para la disertación, anunciándoles que cada uno tiene un espacio de 10 minutos para que eleve los planteamientos que a bien tenga sobre este foro. Le damos el uso de la palabra al doctor Edwin Sarto Niño, presidente de la Liga de Propiedad Horizontal. Entonces, igual 10 minutos, luego vamos al segundo panel y vamos realizando, por favor, las preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, honorable representante, señores funcionarios, Ofelia y compañeros. Nosotros nos presentamos hoy como Liga de Consumidores de Propiedad Horizontal. Nosotros tenemos 800 afiliados, siempre somos estudiosos de la norma. Por favor, adelante. Estamos en este momento en un momento crucial y simplemente nosotros salimos a correr, pero se les olvida que somos un país de contrastes. Nos subsidian una vivienda para hacernos más pobres, lo decía la representante, tenemos viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social, pero lo que somos es más pobres porque nos ponen cargas de mantenimiento, administración, defensa legal, asesoría de gestión de seguridad en el trabajo, estándares mínimos, contabilidad, política de data y sigue otras 146 normas que todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cumplir sagradamente. ¿Qué hacemos como liga? Pues nosotros nos dedicamos a defender a las copropiedades, a tratar de estudiar todos los días, mientras muchos están faranduleando en redes. Nosotros ¿qué estamos haciendo? Pues estudiando la norma, sentándonos juiciosos con todo el mundo, así seamos perseguidos. Señora representante, por las alcaldías y demás, hace unos años nos prestaban el auditorio para hacer capacitaciones y nos los quitaron porque se volvió un tema de polaridad política. Y entonces, desafortunadamente, la que está hablando la representante, la parte que escribió el doctor que presentó el honorable representante Uzcategui, pues pasó por mis manos y la escribí. Y ahorita, como somos de otra orilla política, pues nos quitaron todos los espacios para comunicarle. Pero señores administradores que veo acá, este es un tema simplemente de un boom. Por favor, adelante. Este es un tema, por favor, más adelante. Para que tengan en cuenta, en Bogotá, me dice Propiedad Horizontal que tenemos 13.412 copropiedades. El 60% de los habitantes en ciudades capitales vivimos en propiedad horizontal. Somos el primer nicho de consumo para las empresas de vigilancia por número de hombres. Obviamente no lo somos económicamente, porque el Estado nos gana por el tema de la tarifa, pero nosotros somos el nicho y se les olvidó que nosotros mantuvimos todos nuestros impuestos, mantuvimos absolutamente todo durante la época de la pandemia. Así estuviéramos encerrados y demás, nosotros mantuvimos los empleos de vigilancia, aseo, administradores y demás. Y acá viene, con mucho respeto y con mucho cariño, viene por qué nos volvimos nosotros interesantes. La propiedad horizontal durante el 2024 movió 1.1 billones de pesos. Eso es lo que nosotros le aportamos a los bancos con las cuotas de administración que deben pasar por un banco para control y movemos. ¿Cómo no vamos a ser interesantes para la DIAN cuando movemos una cantidad de dinero tan impresionante que finalmente simplemente es llegar, calentar, pagar unos valores bancarios para después pagar nuestros proveedores? Adelante, por favor. 46% de las viviendas pertenecen al estrato 2, 3 y 4. Esto que hablábamos de que las viviendas BIS, de que las viviendas BIP y que demás, esto ya es mentira. No conozco la primera vivienda BIS que sea estrato 1. Nos empiezan a tratar como estrato 2 y de ahí en adelante empiezan a atropellarnos. Nos afecta el alza de la gasolina, 58% en el 2024, nosotros la utilizamos para las podas y mantenimientos, la reducción de horario laboral para este año se estipula más o menos en el 6.16%, elementos de aseo y cafetería, gracias a la reforma anterior, doctor Peralta nos subió el 32%, insumos de jardinería y fumigación 39%, y el incremento del valor de la energía para la propiedad horizontal nos subió el 53%, y creo que acá hay administradores igual que yo que lo vivimos. Adelante, por favor. Perdón un momento. Nos dice el gobierno del cambio que las nuevas viviendas para el 2024 son 188.922 que van a ofertar.
O sea, quiere decir que 188.922 familias van a pasar también al grupo de los que nos está haciendo más pobre la propiedad horizontal. Adelante, por favor. Dejamos de llevar la moda o la información, sale Infobae, salen todos los periódicos y todos a decir, les vamos a cobrar IVA. Nosotros escasamente teníamos por ahí una paginita en Facebook, algo, y ya ni siquiera tenemos el tiempo para hacer eso. ¿Y a quién le fuimos a preguntarle? Pues al Estado. Si ustedes le preguntan al lobo quién es el malo de la historia, posiblemente nos va a decir que Caperucita. ¿Qué hacemos? Desconocemos la norma. Nos dijeron que nosotros tenemos que ser idóneos para ejercer el cargo y no nos hemos sentado a estudiar la norma. No existe un doliente real y tenemos que hacer una mea culpa. Nosotros no nos preocupamos si nos suben, si nos bajan, si nos hacen, porque nosotros ¿qué hacemos? Como administradores, contadores, revisores fiscales, trasladamos todo a la copropiedad. Y si no funciona, pues empiezo a quitar servicios. Eso no es así. Por favor, estamos acá. No existe unión en el gremio, acá todo el mundo es quien más dice, quien más hace, quien más organiza. Hoy aquí muchos estamos para tomarnos la foto, pero no estamos para salir a darle opciones a la comunidad. Hay un descuido institucional. Hoy nos tienen la mira, hoy es la DIAN, y todo el mundo habla de la DIAN, del IVA, y más adelante vamos a ver que lo que nos quieren hacer es meter un gol que simplemente nos va a eliminar en todo lo que sigue aquí para adelante. No buscamos de fondo la solución, sino venimos a hacer frente a la DIAN y pues entonces como Liga de Consumidores traemos una propuesta. Por favor, adelante. Están en el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal. Primero nos explica qué somos nosotros, doctor Peralta, y lo invito a que hagamos un análisis concienzudo. En el artículo 3 nos dice que un conjunto es porque compartimos áreas comunes de utilidad general como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, normas, cerramientos y porterías. Eso es un conjunto y nos lo dijo la ley desde el 2001. Ustedes son un conjunto y están las definiciones. Adelante, por favor. Nos dice que bienes comunes pertenecen en proindiviso a todos los propietarios de los bienes comunes. Lo decía la doctora Olga Lucía, eso es de nosotros. Yo lo compro y no lo puedo separar de mi propiedad privada. Y permiten, facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso y goce de explotación de las áreas comunes. O sea que la misma norma desde antes de que apareciera la DIAN ya nos había dicho, ojo porque ustedes como bienes comunes anexados a su copropiedad tienen esto. Sigamos. Expensas comunes necesarias, está en todo esto dentro del artículo 3, doctor Peralta. Nos dice que la prestación de servicios comunes esenciales requeridos para la existencia y seguridad, conservación de los bienes comunes, para efectos esenciales los servicios necesarios para mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes. Se nos olvidó como administradores ser idóneos para el tema. Qué pena con la DIAN, señores DIAN, nosotros eso que recogemos, yo no administro el apartamento del 201, del 101, yo administro las áreas comunes y a eso es que la ley me obliga a tener asegurada y me obliga a hacer mantenimiento. ¿Y qué son áreas comunes? Parqueaderos, salones sociales, porterías y demás, y está en el artículo 3 de la ley 675. Sigamos. 19, naturaleza, los bienes y elementos de la zona de un edificio conjunto, nos dice que pertenecen en proindiviso, son indivisibles mientras conserven el carácter de bienes comunes. Conozco 2 o 3 copropiedades que han hecho su separación, organizan, pero ninguna puede terminar con los bienes comunes porque de todas maneras pertenecen en proindiviso a todo el mundo. Y no siendo objeto alguno de ningún impuesto. Sigamos. El párrafo dice, sin perjuicio de la disposición según las cuales los bienes comunes son inajenables en forma separada, los bienes de propiedad privada o particular, los reglamentos de propiedad de los edificios conjuntos podrán utilizar la explotación económica de sus bienes comunes. La misma norma me dice, busque una explotación económica y es donde nos falta la capacidad de empezar a devolvernos a como lo hacíamos hace algunos años cuando dictamos los diplomados en la alcaldía, es venga, leemos cada pedacito porque creemos que no sabemos la ley 75 y no, doctor Peralta, ahí está la respuesta para que nosotros no paguemos IVA. Sigamos. Nos dice que estaba reglamentado y todo esto nos lo echó para abajo la DIAN diciendo, no, estos ya no sirven porque su objeto es diferente, pero en el artículo 32, nosotros ¿qué decimos? El objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes comunes. Ese es el objeto de la propiedad horizontal. Vino la pandemia y no conozco que haya salido alguna resolución del gobierno que nos diga no compren la póliza de áreas comunes porque no se les va a caer mientras la pandemia. Tuvimos que seguir pagando
100, 200, 300 millones de pesos lo que valga la póliza y tuvimos que seguir adelante, doctor Peralta, con este tema. Pero nuestro objeto como administradores es administrar correctamente las áreas comunes. Sigamos. Artículo 33, naturaleza y características. En relación, nos habla el artículo 33 en relación con las actividades propias del objeto social, lo vimos en el anterior. ¿Cuál es el objeto de nosotros? Administrar eficazmente las áreas comunes, mantenimiento, conservación, recaudo y demás. Adelante. Recursos patrimoniales. Nos dice que están conformados por los ingresos provenientes de ingresos comunes, ordinarias, multas, intereses, fondos y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba cualquier título para el cumplimiento de su objeto social. Sigamos. Palabras claves en el manejo del IVA. Es normativo. Servicios esenciales o comunes. Creo que nos faltó fue que la doctora Olga Lucía y que muchos de nosotros saquemos a la luz pública y le digamos, señores, lo que pasa es que estamos utilizando un diálogo y unos términos que no son. La DIAN llega con el tema de explotación, uso, servicio, y nosotros le decimos, no, un momentico, nosotros tenemos bienes esenciales y bienes comunes, no estamos hablando de eso. Segundo, contable, nos dicen que es una expensa común y hemos hecho, y es un llamado para nosotros como contadores, siempre nosotros ponemos en el presupuesto en todo, servicio de parqueadero, servicio de salón social, nosotros, eso no es un servicio, nosotros no tenemos ningún servicio. Ahora nos dicen, ahorita pues es una teoría respetable, pero nos dicen el parqueadero visitante es para terceros. ¿Acaso el reglamento no nos dice que el parqueadero visitantes es para los visitantes de nuestra copropiedad? Y que para poder ingresar de acuerdo al estatuto, para el decreto 356 de vigilancia necesita unas consignas particulares a la empresa de vigilancia y para ingresar luego no tiene que estar aprobado por un residente. O sea que no estamos hablando de un tercero, estamos hablando de la familia del propietario que la está trayendo a su copropiedad. Y por último, administrativo, pues nosotros sabemos cuál es la finalidad de los recursos. No creo que nosotros tengamos como tienen acá en el Congreso gastos de UTL, gastos de representación, nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. Nosotros lo que tenemos es administración y servicios de la copropiedad. Sigamos, por favor, gracias. Actividad propia de la propiedad horizontal, doctor Peralta, tenemos la seguridad, el mantenimiento, la conservación y la administración. Sencillo, somos administradores poderosos y vamos a cambiar las cosas en la asamblea. Que nos va a tocar hacer asambleas extraordinarias, 1000 en los 13.000 conjuntos que tenemos, la vamos a hacer, pero es sencillo, vamos a cambiar en el presupuesto y vamos a aprobar un aporte de uso diferencial. Y le explico el análisis de eso. Ustedes mismos nos dicen que las cuotas de afiliación, sostenimiento y demás no están grabadas con IVA. Nosotros, ¿por qué aplicamos un aporte de uso diferencial? Porque nos dice la misma ley 75 que los copropietarios deben aportar de acuerdo a su coeficiente y al uso que le den a la copropiedad. No le puedo cobrar a todos, entonces dicen es que sería meterlos en las cuotas de administración. No, yo lo que pongo es un aporte diferencial porque el propietario que está haciendo uso tiene un poquitico de más, pero le está aportando para suplir a los demás. Entonces, desecha la teoría, tenemos que calmarnos un poquitico, tenemos que capacitarnos, necesitamos que todos aquellos que tienen cierto interés en la propiedad horizontal empecemos a decirle a los propietarios, ojo, nosotros lo que tenemos es en el presupuesto un aporte de uso diferencial conforme al mantenimiento y la conservación. No tenemos que seguir dejándonos enredar de que usted lo que tiene es un servicio. No, señor, devolvamos al artículo 3, a todo lo de la ley 75 y de una vez desmoronamos esa implicación. Adelante. Entonces nos dicen que el pago de esa prestación de un servicio, de venta de un bien a sus comuneros y en el esencial se destinan al sostenimiento de dicha copropiedad. O sea que ellos mismos nos están dando en un informe que pasó la DIAN, nos dice, no señores, ustedes eso no lo tienen que grabar. Sigue. Vamos a lo que nombraban por acá, el artículo 823 del Código Civil, nos dicen, cometimos el error y muchos, nosotros, bueno, 2100 algo administradores fueron capacitados por la Liga, y les dijimos, quiten eso de usufructo. Se inventaron la palabra usufructo y de ahí es que se están también cogiendo y están trayendo ese problema para las propiedades horizontales. El usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar y demás, pero nos dice si tiene que pagar y tiene unas consecuencias especiales, doctor Peralta lo sabe en el artículo 840,
que tiene derecho a percibir todos los frutos naturales y ahí se puede convertir en una violación al reglamento de propiedad horizontal. No nos dice que nosotros podemos alquilar los salones, pero no permitimos que esos salones sean subarrendados y demás. Tenemos todas las armas en el reglamento de propiedad horizontal. No puede ser alquiler, arrendamiento, servicio de parqueadero, utilización de un sola común, porque lo que tenemos es que si ponemos cualquiera de estos señores contadores, nosotros vamos a tener un servicio grabado. Y entonces acá, cada pasito que nos dan y cada cucharadita que nos dan de normativa, lo que nos van es hundiendo y nos van maltratando. Adelante, por favor. Nos dice que cada uno de estos pues seríamos objeto material, que lo puede mencionar el doctor Peralta. La prestación de un servicio en el territorio natural obligatoriamente va a estar grabado. Pues obviamente nos han venido manejando la dialéctica de una manera pues como se suele suceder y se está funcionando en este momento. Es un servicio y no, señor, nosotros lo que tenemos es una cuota o un aporte diferencial para el mantenimiento de las zonas comunes. Me imagino que la doctora Tocarruncho, que los demás sabrán que eso puede pasar por allá en una cuota de 28, porque ¿qué hacemos nosotros? La provisión para arreglar esas zonas comunes y no tenemos ningún servicio. Adelante. Por favor, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? Aportes diferenciales de área común, parqueadero, salón social, barbecue. No están grabados según el artículo 1.3 del decreto 1625 del 2016 y todas las modificaciones. Y el uso diferencial pues pasaría a una cuenta 28, o sea que nosotros no estamos obligados. Lo invito, doctor Peralta, lo invito, doctora, a que revise que la misma ley C75 desde el artículo 3 en las definiciones nos dice que no estamos obligados, porque los bienes comunes esenciales y no esenciales hacen parte de la copropiedad cuando la compré. Sigue. Entonces, ahí viene el problema. Nosotros también lo estamos haciendo mal en propiedad horizontal, que el servicio de parqueadero sí puede ser un hecho de IVA, pero nadie nos está diciendo. Ahorita muchos de los administradores, por susto, por falta de recursos, por desinformación, por estar en todo momento con muchos de los que están ahí pegados al celular leyendo Infobae, leyendo Tiempo y leyendo Espectador, no estuvimos atentos a lo que hicimos, se dejaron asustar de honorable representante y pasaron y ahora tienen la actividad y entonces ahora son parqueaderos. O sea que bienvenidos al club de la ilegalidad, porque se les olvida que tenemos una matriz legal y no nos han capacitado en la matriz legal, y la matriz legal nos dice en el Código Policía, doctor Peralta, en el artículo 89, que en su primer inciso se define servicio de parqueadero en los siguientes términos. Entonces ya tenemos la actividad, o sea que estamos prestando un servicio de parqueaderos, y como servicio de parqueaderos, doctora Lucía, debemos pasar a la ley 1801, Código de Policía, artículo 89, autorizado de acuerdo con los dispuestos en las normas de uso de suelo, en las normas que desarrollen o complementen por los consejos distritales, municipales para estacionamiento, depósito temporal de vehículos, automotores. Venga, les contaron qué pasa si nosotros tenemos esa actividad y tenemos que pasar al artículo 89. Primera pregunta, y les lo pregunto pues para que ahorita el doctor de la DEM nos diga, bueno, ya les pusimos esa obligación, o sea que ustedes ahora son prestadores del servicio de IVA. Entonces quedó deshecha nuestro argumento en la asamblea de que vamos a recibir, porque entonces estas tarifas nos las tiene que dictar el señor alcalde, y entonces tendríamos que venir, adelante por favor, tendríamos que venir con el artículo 90 de la ley 1801, que es la reglamentación de estacionamientos, la constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, el recibo del depósito en donde se informa el número de la póliza, procedimiento de reclamación, recibo de depósito al ingreso, donde se consigna la placa, ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales y cumplir con las tarifas del distrito. Si nos devolvemos por allá, doctora Olga Lucía, el artículo 85-87 del Código Policía nos dice que para lo cual fueron construidas nuestras áreas, o sea que nos vamos a la matriz legal y decimos un momentico, el PON me dijo que dependiendo del estrato donde estoy tengo que tener unos parqueaderos de visitantes y unos parqueaderos mínimos, que por cierto para la vivienda VIP y vivienda BIS se ha venido atropellando, y cada día ya vamos en una relación de 1 a 12 parqueaderos para esas personas, es decir, están toda la vida sometidos a no tener vehículo. Cumplir requisitos mínimos de carácter sanitario, contar con la seguridad permanente de acuerdo a la clasificación del parqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de conducción y credenciales que faciliten su identificación. Creo que nadie ha tocado esto no ha salido Infobae, no ha salido El Tiempo, no ha salido nadie a decir, bueno, y si usted tiene esa obligación, luego la obligación no es lo que nos lleva a cumplir el resto de la matriz legal.
Eso es una pregunta que yo genero. Si tengo el servicio de parqueadero, muy posiblemente tengo que cumplir con la matriz legal. Señalizador de, artículo 91, pues el incumplimiento a los comportamientos nos dice que incumplir las normas referentes al uso del suelo reglamentado y disposiciones de adecuación, destinación o finalidad para la que fue construida. Sigamos, por favor. En ese orden de ideas, nosotros lo que estamos diciendo es, señores, tenemos que capacitarnos, tenemos que, honorable representante, unir las fuerzas y acabar con la semántica y con la dialéctica que está manejando la DIAN, remitirnos a la ley 75, no necesitamos en este momento venir a decir que vamos a cambiar ni nada, necesitamos el apoyo desde que la hora contable, contadores, revisores fiscales, por todos los medios nosotros salgamos a decir, un momentico, nosotros lo que tenemos es un aporte de uso diferencial que está contemplado en la misma ley 75 para cumplir con el objeto de la propiedad horizontal. No tenemos que asustarnos y pues cuando lleguen con eso, que ya me llegaron, pues simplemente es hacer una recapitalización de las normas, entregárselas, entregar el reglamento de propiedad horizontal y simplemente ya en ese momento no lo somos y simplemente organizar cómo fue que fuimos y cómo llevamos las cuotas. Eso lo explicará mejor la doctora Marlene o tú acerca de la cuenta 28, porque eso es un aprovisionamiento ¿para qué? Para mantener nuestras zonas comunes y es simplemente lo que pagan los copropietarios por un uso diferencial de acuerdo a su coeficiente y a su organización. Muchas gracias, doctora Olga Lucía, muchas gracias, doctor Peralta, y eso es lo que hemos traído para ustedes. Le damos el uso de la palabra a la doctora Sonia Osorio. Ella es la defensora del contribuyente, pues para mirar de qué forma ha acogido todas las inquietudes que se han planteado aquí frente al cobro del IVA en zonas comunes dentro de la propiedad horizontal. Doctora Sonia. Muchas gracias. Bueno, la doctora Olga Lucía Velázquez me dice 2 minutos, tengo 4 preguntas, entonces voy a intentar como resolver todo en conjunto. Lo primero, yo les digo, profundamente convencida que lo que existe es un problema legal. En esa medida, lo que hay que buscar es una solución. Ok, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno. Entonces, les decía que yo creo honesta y profundamente que lo que existe es un problema legal y pues aquí está la doctora Olga Lucía, yo creo que se puede concertar una propuesta que dé una solución legal. Yo creo que hay un problema, hay una dificultad de orden legal, la solución es legal. Y yo quiero tomar y concentrarme en la intervención de Ofelia, sobre el problema de semántica o abuso de autoridad. Y porque además es un tema que está como muy presente en las preguntas que se hicieron. Y un poco frente a la última intervención, ¿quiénes deben registrarse como responsables de IVA? Los que están prestando servicios legales, están prestando un servicio grabado con el impuesto sobre las ventas. No hay forma de que se registren si no lo tienen, si no tienen parqueaderos que arriendan, si no tienen zonas comunes que arriendan, si solamente están las 7 unidades habitacionales, pues no tendrían por qué registrarse. Frente a los abusos o la falta de conocimiento que tengan los funcionarios de la DIAN, yo diría que aquí estamos en un mundo en que yo los voy a invitar a que no tengamos un diálogo de sordos, porque por supuesto, no traje el computador, pero quiero pegarme de la frase que nos presentaron del doctor Lisandro Junco. El derecho tributario, por supuesto que no está aislado de las otras normas y disciplinas jurídicas, por supuesto que no, y todo funcionario de la DIAN tiene que comprender el negocio para luego poder deducir el efecto tributario. Eso es así. Pero del otro lado, y es por esto que yo hago referencia a no tener un diálogo de sordos, es que cuando desarrollamos una actividad con o sin ánimo de lucro, debemos tener en cuenta todo el ordenamiento que está incluido el tributario para tomar mejores decisiones. Y es aquí donde yo quiero llamarlos a que tengamos no un diálogo de sordos, que la DIAN no nos escucha
que las copropiedades no nos escuchan, no, se trata de que hablemos franca y abiertamente, cuenten con la Defensoría, ahí estamos para servir como interlocutores, y frente a los abusos o lo que consideran que son abusos de los funcionarios de la administración tributaria, la Defensoría está ahí, necesitamos que nos cuenten, pero que nos cuenten puntualmente. A propósito de algunas observaciones anónimas o más bien innominadas sobre conductas de los funcionarios de la DIAN, la Defensoría se reunió con la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y dijo, nos están contando que está pasando esto, que no dejan hacer observaciones, que quien esté a la primera persona que encuentran en la copropiedad es la que firma, ¿no? Esas cosas tienen que estar claramente establecidas y por supuesto ahí estamos nosotros para poder ayudarles y mejorar esta relación de ciudadanía, porque yo creo que es importante que tengamos claro que somos sobre todo ustedes, los administradores, miembros de consejo, nosotros los funcionarios, tenemos algo en común y es que somos ciudadanos y tenemos una responsabilidad común y es construir ciudadanía. Y la ciudadanía excede y está por encima de lo que son las ideologías y las creencias políticas. Centrémonos en eso, en ciudadanía, que eso es lo que nos va a permitir mejorar y construir el país que merecemos. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia. Y para cerrar, le damos el uso de la palabra al doctor Gustavo Peralta, director jurídico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Tardes ya. Bueno, lo primero que les quiero decir es agradecerles por la generosidad con el tiempo que han tenido. Yo he estado acá todo este tiempo, me tuve que ausentar un minuto para ir al baño, pero he oído y he atendido y escuchado todas las intervenciones que han tenido. Dicho lo anterior, este es un tema, como ustedes ya lo han visto, es un tema complejo. Es un tema complejo porque implica ir a revisar la Ley 675 de 2001, pero también toca revisar todas las normas que están relacionadas con el IVA en el Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué me parece a mí importante? Esas preguntas que ustedes acá generosamente han hecho, me las voy a llevar yo y las voy a revisar y les voy a dejar un pronunciamiento por escrito que lo voy a tramitar a través de la representante Olga Lucía Velázquez para que ustedes tengan, digamos, vean que estos espacios de diálogo, digamos que deberían ser la generalidad de las cosas que se hacen en la administración pública diariamente, surten un efecto, digamos, para ustedes, para que sepan que sus inquietudes han sido atendidas. Eso no quiere decir que les vaya a dar la razón en lo que ustedes han solicitado, eso es muy importante que lo tengan presente, pero sí me voy a comprometer a revisar el tema con el detenimiento que ustedes y en general los contribuyentes merecen. Ese es como el primer punto que les quería dejar acá previsto. Y ese va a ser mi compromiso. El segundo punto que me parece, como es un derecho, como se trata como un derecho de petición de información, yo voy a procurar sacarlo dentro del término de los 15 días. El otro punto que me parece importante destacar acá para que todos lo tengamos también muy presente. Muchas veces acá se ha confundido, o más bien se ha traído a colación la condición de que las propiedades horizontales, las personas jurídicas organizadas como propiedad horizontal, no tienen ánimo de lucro. Eso yo no lo voy a cuestionar y no me interesa cuestionarlo y no tiene ninguna relación acá en este momento con la discusión sobre el IVA. La ausencia de ánimo de lucro es especialmente relevante y la condición de no contribuyentes no declarantes es especialmente relevante para efectos del impuesto sobre la renta. Y en ese caso, la DIAN nada ha dicho sobre este particular. Entonces, ese punto, digamos, los temores que estaban acá mencionando, que mencionó acá el doctor Mauricio, que mencionó, que se me hizo el señor que intervino acá, que me dijo que no me hacía justicia una entrevista, allá está. Eso no lo estoy cuestionando, no me interesa cuestionarlo, no lo puedo cuestionar entre otras cosas porque la ley es la que nos rige. Entonces, no tengo nada que decir en ese punto. Ahora, el hecho de que una persona jurídica no tenga ánimo de lucro no quiere decir que no pueda ser responsable del IVA. Eso no lo dice la ley. De hecho,
a pesar digamos, de lo que algunos mencionaban acá, que decían, mire, es que la ley 675 dice que no son sujetos pasivos de ningún tributo nacional, la realidad de las cosas es que el estatuto tributario en materia de IVA dice una cosa muy sabia y dice, todas las exenciones que están creadas para efectos de otros impuestos no aplican acá. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que yo me voy a comprometer a hacer, y ya lo he hecho públicamente, es revisar con detenimiento el alcance de esa expresión en estos casos particulares. Ahora, también es importante que tengan en cuenta otras cosas. Acá algunos comentaron y dijeron, oiga, es que van a gravar con IVA las cuotas de administración para sostener las expensas. Eso no lo he dicho, de hecho, en la entrevista, en el clip que salió en Noticias, se dijo expresamente, eso no está grabado. ¿Cuál es el problema que vio la DIAN? No es porque la DIAN ande acá dedicada a martirizar a los contribuyentes, ni mucho menos. La DIAN lo que está haciendo es tratando de hacer cumplir la ley. Porque a través de los impuestos, como bien lo dijo la defensora del contribuyente hace un minuto, financiamos el Estado Social de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tuvo la DIAN? No es que la DIAN haya visto unos CDTs de 200 millones, de 300 millones y haya dicho, ahí hay plata, venga para acá. No, porque entiende la administración, contrario a lo que hemos dicho acá, digamos que muchas veces vean con sensatez, la DIAN hace muchas cosas y las hace con la debida sensatez. Es muy importante que tengan en cuenta el rol que cumplen los funcionarios. Acá no estamos buscando martirizarlos de esa manera, sino que se cumpla la ley como está previsto. Entonces, ¿por qué surgió esta discusión? Porque la DIAN empieza a notar que hay una serie de actividades que están realizando unas entidades que usualmente no tenían esas actividades. Y los cambios legislativos frecuentes en la ley nos hacen entrar a dar discusiones que eventualmente ya estaban zanjadas. Esta discusión tiene su origen en el uso de los parqueaderos de los centros comerciales que estaban organizados como propiedades horizontales. Y en ese momento se dijo, bueno, lo más sano que podemos hacer que es cambiar la ley. Se cambió la ley, hubo un decreto reglamentario que dijo y excluía expresamente a las propiedades horizontales de uso exclusivo residencial. ¿Qué pasó después? Cambiaron la ley. En la ley 1819 de 2016 se derogó ese artículo que servía de fundamento al reglamento que decía eso. ¿Qué puede hacer la DIAN ahí? Si me preguntan a mí si esa norma está vigente, pues yo lo único que puedo decir es que no está vigente porque la norma que reglamentaba dejó de existir. No puedo decir nada diferente. Ahí lo que tenemos que hacer es, como decía la representante Olga Lucía Velázquez en su presentación al principio y lo dijo también la defensora, si este es un problema de ley, el lugar para corregirlo, desafortunadamente, no es mi escritorio, es el Congreso de la República. Entonces, ¿a dónde voy para terminar este punto? Entonces, ¿qué es lo que la DIAN empezó a identificar? Puede que haya casos en los cuales las cuotas de administración, y esto es un concepto que digamos no había tenido presente en las declaraciones, pero también ustedes entenderán que acá nos hemos gastado casi 3 horas y media hablando de estos temas y mi clip es de creo que 1 minuto y medio, sí mucho. Ustedes entenderán que todas estas discusiones pues no están ahí recopiladas ni en el comunicado de prensa, ni en la entrevista ni en el video que yo di. ¿Qué es lo que me parece a mí importante acá destacar? Si hay una copropiedad que tiene un bien común y que lo está utilizando para obtener una serie de recursos adicionales, pues ahí yo veo una prestación de un servicio. Yo lo veo. Yo veo que hay una obligación de una persona por entregar y permitir el uso de una cosa. Eso, en mi opinión, y lo dice así la definición tributaria, es un servicio. Ustedes me dicen que no, que eso es para mantener los bienes, que eso tiene una afectación específica. La doctora Tocarruncho hizo mucho énfasis en las cuotas, digamos, en el tratamiento diferenciado para cubrir las expensas. Eso yo lo puedo entender, pero háganos saber este tipo de cosas. Después de esta avalancha, digamos, noticiosa que ha salido sobre estos temas, este es el primer evento que se abre para este efecto, pero yo estoy dispuesto a reconsiderar mi posición. Lo bueno de esto, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es acá el punto importante? Es
Y esa es parte de las actividades que yo hago en mi día a día, es revisar la posición de la administración y es háganos saber cuando nosotros la estamos embarrando. No es una buena forma de hacernos saber cuando nosotros la estamos embarrando diciéndonos cosas que no tienen nada que ver con el concepto. Entonces, mi esfuerzo va a ser, con base en con estas preguntas que ustedes han hecho acá, yo voy a sacar un nuevo pronunciamiento sobre el tema. Si hay necesidad de que nos volvamos a sentar, que nos vuelvan a contar, que nos expliquen las cosas, lo podemos volver a hacer. Pero mi invitación acá sí es muy importante y esto, digamos, lo mantengo acá, es cada vez que la copropiedad decide explotar económicamente sus áreas, por ejemplo, que le prestan el parqueadero a un vecino que no es de la zona, que no vive en la copropiedad, por ejemplo, que utilizan una zona común, por ejemplo una piscina, y permiten que personas que están ajenas a la copropiedad lo usan, ahí claramente hay un servicio prestado. En estos casos en los cuales, en esos casos, digamos, es muy probable que la posición de la administración se confirme. En los casos en los cuales puede haber duda que son los mismos vecinos haciendo uso del bien común, hay diferentes formas en las que las comunidades pueden organizarse. Depende mucho, yo lo tomé en uno de los artículos que estaban ahí mencionando, tal vez el artículo 19 del inciso final, que mencionó Edwin, ¿cierto? Que mencionó Edwin. Una de las cosas que decía ahí es los siguientes dos puntos, solamente para precisarlo, es en el inciso final del artículo 19 de la ley 675, que no lo tengo acá y tampoco tengo internet, pero ese artículo decía, de acuerdo con lo que diga el reglamento y la ley. Puede suceder que el reglamento haya dicho, ese es un servicio adicional. Si el reglamento dijo que eso es un servicio adicional, van a tener una dificultad, van a tener que eventualmente cambiar sus reglamentos. Y por eso en el video en el que está en redes sociales, ¿qué se dijo también? Si la comunidad no está cobrando por los servicios, sino que están incluidos dentro de la cuota de administración, pues no tengo nada tampoco que decirlo, porque se entiende que hace parte del uso de la cosa común. Pero si hay unas copropiedades en las cuales se decide que la persona tiene que pagar por el mantenimiento de la piscina porque él es el que lo está utilizando, eventualmente puede haber una prestación de un servicio y eso es lo que tendremos que revisar con los aportes que ustedes nos den. Entonces, doctora Olga Lucía, yo agradezco mucho el espacio para conocer estos temas, lo valoro. Si es del caso, si tienen alguna cosa adicional que nos quieran mencionar, podemos organizar una nueva reunión, no con todos, pues porque desafortunadamente no tenemos espacio suficiente en la DIAN para acomodarlos a todos, pero puede ser con la doctora Tucarruncho, con la doctora Ofelia, con el doctor Edwin, podemos sentarnos. Nos sentamos un grupo de 3 o 4 personas a instancia suya, por supuesto. Bueno, todos los demás. Entonces, todos los demás que digamos que quieran, pues una cosa obviamente pues limitada por lo que le digo de las ubicaciones de espacio, nos sentamos y lo revisamos. Siempre teniendo en cuenta lo que les comentaba hace un minuto. Díganos en dónde está la falla con la sentencia del Consejo de Estado que nosotros citamos, lo podemos revisar. Si son los consejeros es un problema, porque la sentencia del Consejo de Estado nos vincula. Perdón. Cuando usted me diga, representante, nos sentamos en la Dirección de Gestión Jurídica, 4 o 5 personas que ustedes designen acá en esta comunidad, a instancia de la representante Olga Lucía, de la Defensoría del Contribuyente, nos sentamos y revisamos el tema con detenimiento. Y con lo que salga de esa mesa, pues sacamos un nuevo concepto que les dé la claridad y la tranquilidad, o por lo menos nos deje a todos igualmente inconformes sobre esto. Mientras tanto, dado que existe una doctrina de la DIAN que ha abordado el tema, mientras tanto, los contribuyentes tienen la posibilidad de apartarse de la doctrina de la DIAN si no la comparten. La doctrina de la DIAN solamente es vinculante para los funcionarios. Entonces, los contribuyentes tienen la posibilidad de apartarse de esa doctrina y amparar su conducta con la ley. ¿Qué es la ley? Pues la ley 675, el estatuto tributario y las consideraciones que ustedes tengan sobre el particular.
con base en eso, pues ya después, pues ustedes ahí cada cual asumirá los riesgos correspondientes y nosotros... Quiero darle las gracias a todas las personas que estamos aquí porque nos quedamos de principio a fin. Y eso muestra el interés en el tema, primero. Segundo, también quiero darle las gracias a todas las personas que intervinieron porque todas, si ustedes se dieron cuenta, todos preparamos una presentación. Es decir, estudiamos para poder estar aquí, doctor Peralta, y por eso me parece importante que usted se haya quedado y que efectivamente puso atención y que se lleve las preguntas. Tercero, aquí hay un compromiso, porque acuérdense que aquí no estamos, aquí estamos en un recinto en el Congreso de la República. Y en este recinto se está haciendo un compromiso. Y el compromiso es, primero, yo me comprometo con la DIAN a que vamos a reunir todas las presentaciones, voy a hacer la recopilación de todo lo que hemos hablado aquí, dar el contexto y le vamos a radicar esa información al doctor Peralta. Y para eso necesitamos la ayuda de todos, porque toda la información que ustedes nos hagan llegar, que nos envíen al correo, que nos hagan llegar a la oficina, que nos la entreguen ahora, la vamos a incluir. Vamos a incluirla y le vamos a entregar todo el contexto, todas las presentaciones y vamos a contar las conclusiones y nuestras preocupaciones tal como las estamos viviendo. Entonces, ese es nuestro compromiso de enviarlo. El segundo compromiso lo ha hecho el doctor Peralta. Me voy a llevar todas las preguntas y las voy a responder. Y a mí me corresponde hacerlas llegar, todas las respuestas. Tercer compromiso y que diferentes presentaciones dijimos, hay que hablar y que llegar a algo, a un acuerdo, a revisar. Por lo menos yo me siento satisfecha hoy porque la DIAN está diciendo, si yo me equivoqué, pues nada, si uno se equivoca, corrige. ¿Y lo dijo o fue que yo escuché mal? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, entonces digo, si hay una equivocación, pues se corrige. Entonces, razón por la cual acepto que hagamos esa mesa técnica, que es el tercer compromiso. Hagamos la mesa técnica, y esa mesa técnica, si nosotros enviamos la información el día de mañana, le hacemos llegar la información el día de mañana, y usted dice, deme 15 días, en 15 días nos volvemos a ver, o antes. Por eso, o antes. ¿Y qué hacemos? Escúchenme, hacemos la mesa técnica. Claramente, si hay una asociación, ¿cierto? Si hay una agremiación que está representando, pues vamos a citar a las cabezas de la agremiación para que la mesa técnica fluya. Y después de que salgamos de la mesa técnica, lo que hacemos es que enviamos la información a todas las personas para que se enteren de qué fue lo que pasó. ¿Sí? Para que podamos avanzar. Porque aquí, ustedes saben, yo digo las cosas como son. Muchos de aquí me conocen hace 20 años, o más. Y aquí no se trata ni de irrespetar a nadie, ni de ofender a nadie, nada. Con eso uno no logra nada. No, con eso no logra nada. Y aquí lo que estamos es para solucionar. Y ya se ha trazado una ruta. Ruta que me parece adecuada. Porque dijo algo también el doctor Peralta. Gracias porque aprendí, porque escuché, porque comprendí cosas que de pronto no habíamos visto. Y esto pasa como cuando llegó la visita allí al conjunto, una persona de la DIAN que no tiene el contexto y de una vez está marcando explotación económica sin entender. Entonces, aquí todos tenemos que aprender, conocer y también desaprender.
Entonces, hay una hoja de ruta trazada, por tanto me siento satisfecha de la jornada de la mañana, porque me dijo allí la señora de azul, ¿cómo se llama? Nora, doctora, pero esto sí conduce a algo, aquí solo vamos a hablar. Sí, me lo dijo tal cual. Y entonces yo le dije, espérese un momentico, no, eso se va a ir ya. Espérese al final, porque es que al final es que se dan las conclusiones. Entonces, conclusión, mañana entregaremos el informe a la DIAN de lo que pasó hoy. Es compromiso nuestro. 2, le damos el espacio para que la DIAN revise las preguntas y nos las responda para nosotros enviarlas por escrito, doctor, para que podamos enviarlas. 3, programamos la mesa técnica y la hacemos con las cabezas de las agremiaciones, que podamos llegar a una revisión, que podamos tomar decisiones frente a la información y se comunicará. Si es necesario, doctor Bula, si es necesario hacer otra reunión, otro evento con 1000, con 2000, con los que sea, pues la hacemos. Todo el tiempo pues nos dedicamos a atacar a la DIAN, pero pues tenemos y pues el que lo quiso hacer así lo hizo por no conocer la norma, por no ser idóneos. Profesor Medina, no sé qué ha ayudado en ese tema, tienen que ser idóneos. Pero se presenta que ya tenemos esa obligación y estamos diciendo, y me corregirá el doctor Peralta, pusieron una obligación y dice que es por un servicio que prestan, y entonces se nos olvidó la matriz legal de la copropiedad, artículo 90, código 1801. Quien preste el servicio parqueadero a cualquier título, ahí nos dice cómo es, tiene unas obligaciones, y ya nosotros como copropiedad ya perdimos la posición de pagar o de cobrarnos lo que nosotros decimos, nos lo dice el distrito. Y entonces si tenemos esa obligación, vámonos más adelante en el código de policía, entonces tenemos que poner un guarda que sirva de valet parking, y cuando los venga y nos atropelle toda esa información, entonces ya no va a ser el foro, no vamos a tener solo una discusión con la DIAN, sino ahorita lo vamos a tener con la alcaldía mayor, lo vamos a tener con las empresas de vigilancia, lo vamos a tener con la supervigilancia, y nadie ha levantado la mano. Yo solo veo que hoy nos tomamos fotos y decimos, bueno, ¿y los que ya se pasaron, en dónde quedan? Alguien, señores contadores, Marlene, tú, ya les contaron que si tienen esa obligación tienen que cumplir todo el resto de matriz legal, y el resto de matriz legal es que si cumplimos parqueadero, cumplo el artículo 90 del Código de Policía, porque creo que estamos sujetos a eso. Y señora representante legal, o sea que tenemos que levantar en este momento esa mano y decir, ojo, los que ya se pasaron, vengan, miramos, simplemente fue un error semántico, yo no culpo a la DIAN, ellos pusieron eso desde el 2014 y eso está ahí, nosotros fuimos los que no supimos leer, nos dedicamos a hacer capacitaciones de enseñarle a que el perrito no haga chichi, y nos olvidamos de lo de fondo, y esa es la recomendación, doctor Olga Lucía. Por favor, necesitamos que esas personas que ya se pasaron levanten la mano, que conozcan el Código Policía, que conozcan el decreto 356 y todo lo que se les vino, porque es una planadora grandísima, y después con llorar o con decir fuera Petro en el estadio no vamos a solucionar eso. Muchas gracias, señora presidenta.